Hola, muy buenas, soy Helber, ilustrador freelance, y estamos aquí con un nuevo devlog y con una nueva actualización. Bueno, esto puede parecer un poco extraño porque yo normalmente saco las actualizaciones cada 2 semanas, y la semana pasada tuvimos actualización. Esta semana debería haberle tocado la actualización a Patreon, pero decidí liberarla gratuitamente en el momento por algo que les voy a comentar más adelante. Y bueno, ¿qué estuve haciendo estas 3 semanas sin video? Bueno, la semana pasada saqué actualización, no hice el devlog por motivos de tiempo, pero igual hubo actualización en la que estuve trabajando en los sprites del juego. Hice como 15 sprites en total porque cada personaje tiene expresiones y cada expresión es un dibujo distinto. Por ejemplo, lo que están viendo acá, que es Rubí triste. Eh, cada cada emoción de los sprites es un dibujo totalmente distinto al otro, no simplemente como el cuerpo del personaje y solamente le cambio los ojos y la boca para cambiar la expresión entre felicidad, alegría o enojo. No, yo hice una pose totalmente distinta para cada sprite. Creo que es más bonito y más inmersivo que el personaje vaya cambiando de postura, de expresiones. Es más trabajo, pero es algo que quería hacer. También me dediqué a completar el arte que había dejado sin terminar en las actualizaciones que había subido anteriormente. Que si ustedes jugaron el juego se hubieran dado cuenta que cuando uno avanzaba en lo poco de historia que llevo, habían algunas viñetas que no estaban terminadas. Ya, esas viñetas, antes de seguir avanzando con la historia, decidí terminar esas viñetas, terminar ese arte, esos sprites, para estar totalmente completo el arte hasta el momento de la historia que estoy desarrollando. Así que he estado dibujando, pero mucho, mucho, mucho. Pero voy a un buen ritmo. Igual a veces me gustaría tomar un poco de descanso, pero siento que llevo un buen ritmo, entonces no quiero bajar los brazos ahora. Quiero seguir dándole firme a este ritmo de trabajo y poder completar la ruta lo antes posible. Y bueno, muestro mucho dibujo y mucho timelapse, pero quería también mostrarle un poco lo que llevo, el trabajo como tal. Así que bueno, aquí tienen un pequeño vistazo a lo que llevo del juego con el menú principal, ¿cierto? Y si escuchan, ¿se escuchan eso? Sí, también estuve trabajando en una actualización de sonido. ¿Escuchen? Ya los personajes cuando hablan tienen un sonido, ¿cierto? De tipeo. Eh, Aquí pueden ver como el principio de la historia. Voy a tratar de avanzarla un poco para tampoco hacer spoiler, para que ustedes vayan viendo más o menos las expresiones, los dibujos, el arte, la interfaz también, que es algo que mencioné en los devlogs pasados, que es algo que estuve trabajando. Aquí pueden ver discúlpenme, me mandaron un mensaje. Pueden ver a Luna hablando con Fran de las primeras escenas del juego. También como aparecen en las viñetas, que encuentro que es un recurso muy interesante para una novela visual, que contextualiza mucho las escenas y lo que está pasando. Porque a veces siento que solo los sprites hablando de fondo no logra transmitir todo lo que uno quisiera. Aquí ahora tenemos la escena de Fran hablando con la profesora Ruby, ¿cierto? Que este sprite fue uno de los que al principio del video salía que estaba coloreando. Bueno, y también en estos pocos segundos de gameplay hay harto arte, según mi opinión. Varios fondos, varios sprites, viñetas. Y esa es una de las razones por que igual me demoro bastante en avanzar la historia, que es algo que me han estado preguntando de, bueno, cuándo vaya a terminar el juego, cuánto tiempo queda como para terminar una ruta bueno, voy paso a paso porque es bastante trabajo, es bastante arte y yo estoy desarrollando este juego totalmente solo. Todo lo estoy haciendo yo. Bueno, excepto la música y los sonidos, que soy yo no tengo nada que hacer ahí, no sé nada. Pero por el arte, la programación, todo lo estoy desarrollando yo. Bueno, espero que les haya gustado ese pequeño gameplay. Recuerden que pueden descargar el juego en Itch.io o en mi perfil de Patreon, que dejo la publicación gratis para cuando obviamente publico la versión gratis.
Y también en el Patreon me pueden apoyar para poder seguir desarrollando este proyecto, que hay mucha gente que me está apoyando y estoy muy muy agradecido con ustedes por todos los mensajes, por todo lo, también los comentarios o simplemente que me pregunten cómo va el desarrollo. Siento que eso ya es em, algo que me hace feliz porque hay gente que está al tanto de lo que estoy haciendo. Hay gente que quiere ver o quiere jugar el juego terminado, quiere ver cómo avanza, cómo progresa y cómo evoluciona este proyecto. Así que nuevamente, muchas gracias. Y ok, bueno, pasemos a la razón por qué hice dos publicaciones, dos actualizaciones continuas, una tras otra. Bueno, llegué al punto de la historia previa a la primera escena más picante, por así decirlo. Ya saben a lo que me refiero. Y como ya han pasado como 2 meses o 3 meses de que empecé el desarrollo de la versión completa del juego, y sin ninguna escena de este tipo, de estas escenas picantes, quería hacerle como un pequeño agradecimiento por estar apoyando el proyecto, por estar todas las semanas continuamente viendo las actualizaciones y los videos. Y quería anunciar de que el Patreon va a estar a 50% de descuento en estas 2 o 3 semanas hasta que salga la versión con las escenas que le estoy mencionando. Para que puedan jugarlo directamente. Apenas salga la versión, ustedes puedan jugar el juego y ver las escenas que voy a estar dibujando estas 2 semanas. Que por lo que ya estuve calculando, tengo que dibujar alrededor de 20 nuevas ilustraciones, entre viñetas e ilustraciones, aunque más ilustraciones en este caso. Así que tengo harto trabajo por delante. Voy a comenzar de inmediato a hacer los bocetos y a hacer todo porque ojalá, bueno, no ojalá, voy a publicar en 2 semanas más esta actualización. Así que espero que la disfruten y muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en 2 semanas con el anuncio de la nueva actualización. Muchas gracias, adiós.